Buenas tardes a todos, estamos en diseño asistido y simulación electrónica y lo que les voy a mostrar hoy es cómo hacer simulaciones transient en el software PSpice para ver los oscilogramas, digamos, de estos circuitos que estamos viendo, de amplificadores operacionales, pero visto desde el punto de la corriente alterna. Esa es la explicación de por qué usamos una fuente alterna acá para las simulaciones anteriores, porque hasta ahora lo que hicimos fue todo en continua. Lo podríamos haber hecho tranquilamente con una batería. Pero la idea era ir encaminándonos para este lado, ¿sí? Hasta ahora lo que hicimos fue la simulación Bias Point. Vamos a repasar un poco. Dentro del menú de Setup teníamos tildada la opción Bias Point y al simular obteníamos los valores de corriente continua, ¿sí?, de este amplificador. Una vez que la simulación se completaba, podríamos pedirle al programa que muestre los valores de tensión, ¿sí? En este caso teníamos un valor de C de 1 volt y una salida de menos 10 volt. Bueno, según lo que vimos en la bibliografía, el cálculo de la ganancia del amplificador inversor, como es este, era menos RF sobre Rin, en este caso menos R2 sobre R1, lo que daba menos 10. Por ende, teniendo un valor de tensión de entrada de 1 volt, a la salida obteníamos menos 10 volt. O sea, el valor de tensión multiplicado por la ganancia, 1 por menos 10. ¿Sí? Y eso era lo que vimos hasta ahora. Pero lo vimos con una fuente de alterna que tenía un valor de C de 1 volt. Bueno, eso lo hicimos para poder orientarlos a la parte de alterna, ¿sí? La idea es ver los oscilogramas, cómo se comporta este circuito cuando le aplicamos una tensión alterna, que es, digamos, la mayoría de las aplicaciones que tiene este tipo de circuitos es en corriente alterna. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ver los diagramas en alterna? Bueno, primero que nada vamos a apagar la simulación, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es quitarle el valor de C que tiene nuestra fuente de alterna, la vamos a dejar con un valor de 0, ¿sí? Y simplemente vamos a usar el valor de Bample. Ese Bample es la amplitud de la tensión de alterna que tiene el generador B1, ¿sí? A la vez tiene un valor de frecuencia de 1 kHz, ¿sí? Y nada más. Entonces, bueno, lo que queremos hacer es ver en el dominio del tiempo, ¿sí?, cómo se grafica la onda de la señal de entrada y cómo actúa, digamos, la señal de salida. Para eso vamos a hacer uso de puntas de voltaje. Vamos a colocar una punta en la entrada para poder ver la señal Bain. Fíjense que las señales están todas, digamos, a todas les puse un nombre, ¿sí? Bain como tensión de entrada y Bout como tensión de salida. Eso se va a poder ver en los oscilogramas para poder identificar dónde ponemos la punta y cuál es la señal que vamos a medir con un determinado color, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que pusimos las puntas y pusimos el valor de C en 0 volt, lo que vamos a tener que hacer es ir al menú del setup y tildar la opción transient. Transient es el dominio del tiempo, la simulación transitoria, digamos, ¿no?, de este tipo de amplificadores. Bueno, cuando tildemos acá transient, cliqueando, vamos a tener el menú del transient. Bueno, acá vamos a tener que tildar algunas opciones. Primero, el final time, que es el más importante, y el step, ¿sí? ¿Qué son estos parámetros? Bueno, el final time es, digamos, cuando nosotros vayamos a correr esta simulación, va a tener un tiempo inicial y un tiempo final. Bueno, en este caso el tiempo inicial va a ser siempre 0 y el tiempo final va a ser 5 milisegundos. ¿Por qué le ponemos 5 milisegundos? Porque como tiene una frecuencia de 1 kHz, eso quiere decir que la onda, el periodo de la onda senoidal de entrada es 1 milisegundo. Si nosotros la simulación la corremos en 5 milisegundos, vamos a poder ver 5 periodos de la señal. Lo cual es, digamos, al ver 5
periodos tenemos una vista bastante amplia. Si le ponemos más, se va a repetir muchas veces lo mismo y no nos va a dar demasiada información. Así lo vamos a poder ver bien. Además de eso, vamos a poner un step de 10 microsegundos. El step es el paso de la simulación. Después se los voy a mostrar en la gráfica, digamos. El paso tiene que ver con la cantidad de muestras que toma el programa para poder hacer la gráfica, ¿sí? La cantidad de puntos que toma para hacer la gráfica. En este caso, como el periodo es 1 milisegundo, con tomar puntos cada 10 microsegundos, la onda va a ser bastante definida. Si ponemos un número, un step muy bajito, significa que va a tener muchos puntos y esa simulación va a tardar más en ejecutarse, no es que no se va a ejecutar. Pero, digamos, de manera gráfica no le vamos a ver ninguna diferencia, o sea que van a ver que con esto tiene una muy buena resolución, funciona bien y corre rápido, que es lo que queremos. Entonces, bueno, dándole OK, cerramos y le damos a correr la simulación. Se nos tiene que abrir la ventanita. Bueno, acá en la ventanita tenemos el oscilograma de nuestro amplificador inversor. ¿Qué es lo importante de ver acá? Bueno, primero, eje X, ¿no? Como matemática, es el tiempo. El tiempo tiene un valor final de 5 milisegundos, que es el valor que nosotros seteamos en el análisis. Y después en el eje Y tenemos la tensión, ¿sí? Esto es igual que cuando usamos un osciloscopio. ¿Qué podemos ver con los distintos colores? Los valores de tensión de entrada y de tensión de salida. En este caso, Bin en rojo, ¿sí? Y Bout en verde. En rojo, Bin y tiene rombitos, ¿sí? La señal. Y en verde Bout con cuadraditos. Eso es para cuando lo imprimís en blanco y negro, te permite poder identificar cuál es cada señal. Bueno, ¿cuáles son las particularidades de esta señal? Bueno, primero que nada, la Bin tiene una amplitud de 1 volt. Ven acá la escala, va de 0 a 10, de 1 en 1. Es la misma escala para las dos señales. Entonces, 1 volt de pico, ¿sí? Y la señal Bout, menos 10 volt de pico. Y además de eso, está invertida. Eso es lo que podemos ver del amplificador inversor cuando lo utilizamos, ¿sí? Con señal de alterna. Bueno, unas cositas que podemos analizar acá es, por ejemplo, con el uso de cursores, ver los valores de tensión instantánea. Yo, por ejemplo, acá selecciono el cursor y puedo ver acá, digamos, el cursor A1, por ejemplo, qué valor de tensión tiene y qué valor en el tiempo estamos visualizando, ¿sí? A medida que ustedes lo vayan corriendo, pueden ir midiendo punto a punto. Pueden pedirle también que vaya a un pico, ¿sí? Se ubicó acá, por ejemplo, y me dice que el pico es de 10. Y si quiere un pico negativo, le doy hacia abajo, se ubica acá y el pico es de menos 10. Bueno, además de esos, bueno, si queremos ver la otra señal, cliqueamos acá y corremos el cursor a la otra señal y medimos. ¿Ves? Esta tiene un pico de 1 volt, ¿sí? Por ser la señal de entrada. Otra cosa muy interesante es el tema de el valor de step que habíamos hablado antes. Cliqueando acá podemos ver los data points. ¿Qué son los data points? Son los valores que toma el simulador para hacer las gráficas. Entonces, cuando tocamos ahí, vemos todos los puntos. Ven que los puntos no son infinitos, sino que son finitos, o sea, es una cantidad determinada de puntos, que están bastante cerquita para darle la resolución a la onda que tiene. Eso tiene que ver con el step. Si ustedes toman un step más grande, estos puntos se alejan. Y si toman un step más chico, los puntos se acercan. Depende el valor de frecuencia que tiene la onda, es el valor de step que le damos a la simulación. Siempre se recomienda al menos 100 veces menos, digamos, que el valor del periodo de la onda, ¿sí? Pero bueno, eso después lo vamos a ver un poco más. La idea ahora más que nada es distinguir entre el amplificador inversor y el no inversor en base a las simulaciones que ya tenemos. En este caso, la simulación del amplificador inversor y ahora vamos al no inversor, ¿sí? El no inversor lo tenemos ya hecho
y van a tener que hacerle los mismos cambios. Voy a cerrar un cachito acá. El Spice, así abro la otra simulación. El no inversor, ¿sí? En este caso yo las modificaciones ya se las hice. El valor de C en 0 nuevamente y colocamos las puntas de tensión en la entrada y en la salida. La frecuencia 1K y la amplitud 2 volt. Venimos al menú de transient nuevamente y seteamos los mismos valores. 5 milisegundos de final time y 10 microsegundos de step, que es el paso que tiene la simulación. Dándole nuevamente a la simulación, vamos a ver el oscilograma ahora para este circuito. Vean la diferencia. Acá, como es no inversor, la señal de entrada, Bin, la roja, tiene la misma fase, ¿sí?, que la de salida. No está invertida. Esa es la diferencia que hay entre el amplificador inversor y el no inversor. Recuerden que este tenía una ganancia igual a 2. O sea que 2 volts de señal de entrada multiplicado por la ganancia de 2 nos da una señal de salida de 4 que tiene la misma fase que la señal de entrada, ¿sí? Siempre basándonos en el análisis que hicimos hasta ahora, digamos, con los mismos circuitos. Entonces, las próximas actividades, que las voy a detallar por el Classroom, tienen que ver con hacer los oscilogramas en alterna de los circuitos que ya vimos, ¿sí? Y eso va a estar bien detallado por el Classroom, pero acá tienen el paso a paso de las simulaciones. Así que espero que lo puedan seguir y que me consulten las dudas una vez que estemos haciendo las actividades. Muchas gracias.